fue contarle una historia de la Biblia, porque en algún momento dado de la vida, a ti y a mí, en nuestra familia, en nuestro hogar, nos han contado alguna historia. Y yo todavía recuerdo algunas cosas que me contaba mi abuela. Mi abuela siempre me contaba cosas del cielo, y ella siempre me hablaba de que ella quería en el cielo, gracias, que ella quería en el cielo poder montarse en un barco. Me hablaba de un barco color lila. Ella le decía el color lila, el color violeta. Y todavía me acuerdo de muchas otras cosas más. Siempre me hablaba de las calles de oro. Eso para ella era una felicidad, hablar del cielo. Así que si tú tuviste abuelo o abuela, de seguro te acordarás de alguna historia de la vida personal de ellos, o de algo que te contaron para que aprendieras. Pero si ayer era el momento de contar una historia, hoy es el momento de conocer. El momento de conocer. Si Dios fue el creador de la familia, ¿por qué es importante? Tus oídos oirán a tus espaldas palabras que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Ok, así que vas a escuchar una voz que te dice: este es el camino, andad por él. Así que hay una voluntad. Si hay una voluntad y hay un camino, entonces Dios quiere que tú y yo lo conozcamos. Y recuerde que no podemos separar el conocer del practicar. ¿Ves? No podemos separar eso. Y Salmos 16:11, ¿quién lo lee, por favor? Salmo 16:11. ¿Quién lo busca y quién lo lee? ¿Quién lo tiene? Salmo 16:11. ¿Ok? Dice: tú me muestras el camino de la vida, junto a ti abunda la alegría, a tu lado el gozo no tiene fin. Wow, amén. Tú me muestras el camino. Así que Dios es quien muestra el camino. Contigo está la alegría. Así que Dios va muy, el conocer a Dios va muy cercano a conocer su voluntad. ¿Ok? Y Dios comunica su voluntad de una manera clara que tú y yo la podamos entender. En Jeremías 29:13, ¿qué dice, por favor? Alguien que la busque. Jeremías 29:13, ¿qué dice? Jeremías 29:13. Pastor, adelante. Me buscaréis y hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Ok. Dios está hablando así, diciendo: si tú me buscas, tú me vas a hallar. Pero si me buscas, ¿de cuánto? De todo corazón. Y no se está refiriendo al músculo que nos late aquí en el pecho. Tiene que ver contigo, con todo tu ser. Porque cuando tú y yo queremos algo, sacamos tiempo para eso. Movemos cielo y tierra. Si tiene que ver con dinero, lo buscamos hasta debajo de las piedras. Porque lo queremos. ¿Cuánto más el encontrar a Dios? Si salimos de sus manos, solamente entenderemos y conoceremos nuestro propósito en la vida si nos volvemos a Él y lo conocemos. Si se lo buscamos, lo hallaremos, dice Él, de todo corazón. Así que Dios está accesible a nosotros. Entonces, yo no sé también si te ha pasado que has comprado algún frasco y si lo has abierto y lo has echado en un vaso y lo has probado y de momento no te sabe tan bien y tú dices: wow, esto no sabe tan bien, no tiene casi ni sabor, no sabe a agua. Pero de momento tú volteas el frasco y dice: agite bien antes de abrir. Así que las instrucciones,
Si tú y yo queremos conocer la voluntad de Dios, tenemos que comenzar por lo obvio. ¿Y cuál es lo obvio? Las instrucciones. ¿Cuáles son las instrucciones? La palabra de Dios. Por eso es que si tú y yo queremos descubrir la voluntad de Dios, tenemos que ir a las instrucciones. No hay otra manera para descubrir la voluntad de Dios. Entonces, en manera sencilla vamos a descubrir varias cosas de lo que Dios quiere para nosotros. Pero resumo entonces esta parte que acabamos de tener. Entonces, conocer la voluntad de Dios está asociado con conocerlo a Él. Él muestra el camino. Si Él muestra el camino, hay que conocerlo a Él. Y por eso Él dice, si tú me buscas, me hallarás de todo corazón. Entra por la puerta estrecha. Y un día Jesús hablando dijo, yo soy la puerta. Yo soy la puerta. Si tú quieres conocer mi voluntad, tienes que conocerme a mí. Yo soy la puerta. Estrecha. Sígueme, entra por mí. Y serás salvo. Entonces, vamos a ir a lo primero. ¿Qué es lo que entonces Jesús quiere para ti? ¿Cuál es la voluntad de Jesús para ti? Que no tiene que ver tanto con qué vas a estudiar, porque finalmente lo decides tú. ¿Con quién te vas a casar? Finalmente lo decides tú. ¿Cuánto vas a gastar? Eso finalmente lo decides tú. Dios te da principios para que tú guíes tus decisiones y yo también. Pero conocer su voluntad tiene que ver más con las cosas que nosotros tenemos que decidir a la distancia, en el futuro o a diario. Tú y yo no conocemos cada detalle del camino. Así que conocer a Dios tiene que ver más con conocerlo a Él que conocer cada detalle del camino. Entonces, lo primero es que la Biblia nos dice que Dios quiere que tú y yo seamos salvos. Eso es lo primero. El mayor propósito o la mayor voluntad de Dios para ti, para mí, para la familia de hoy es salvarnos. ¿Salvarnos? Salvarnos. Por eso Dios nos envió un Salvador y no un financista. Porque nuestra mayor necesidad no era el dinero. Es un Salvador. Así que Dios quiere salvarnos. Por eso Jesús gastó tanto tiempo en contar parábolas sobre el reino de los cielos. ¿A qué era semejante? Y en un solo capítulo contó 3 parábolas que tenían que ver con lo perdido y hallado. Y no importa cuánto sea el %, si es 1% lo que se perdió, si es un 10% lo que se perdió, o si es un 50% lo que se perdió. No importa cuál es el %. Lo importante es que Dios está interesado en salvar, en buscar y salvar lo que se perdió. Así que Dios está interesado en la salvación del hombre, en que cada ser humano se salve. Y yo le conté eso una vez. Yo estaba en la universidad, era mi primer año. Y ya yo había desarrollado un gusto por leer la Biblia, pero yo quería descubrir lo que Dios tenía para mí. Yo quería que Dios me hablara. Y de paso, ¿cómo tú quieres que Dios te hable? ¿Por un sueño? ¿Por una visión? A veces tú y yo queremos que Dios nos hable a nuestra manera. Pero Dios lleva rato hablándonos. Y es bueno escuchar su dulce voz. Por eso Jeremías decía con toda seguridad, fueron halladas tus palabras y yo las comí y me fue por gozo y alegría de mi corazón. Cuando tú y yo desarrollemos un gusto por escuchar y leer la palabra de Dios, entonces escucharemos la voz de Dios dulce y suavemente. Y yo le decía, Señor, ¿realmente estás interesado en mí? Y orando le pedí, por favor, háblame. Pero yo sabía que yo tenía que buscar la respuesta en la Biblia. Y hermano, ese día yo abrí la Biblia y aunque
Dios no tenía que abrirme la Biblia en el mismo lugar, en ese versículo exacto, porque yo sabía que yo tenía que descubrirlo ahí, la respuesta. Pero por obra y gracia yo abrí la Biblia ese día y tan pronto fijé mis ojos estaba el versículo en Timoteo que decía que Dios, que esto es bueno delante de Dios, el cual quiere que todos los hombres se salven. Y yo entendí, el Espíritu Santo como que me iluminó de momento, y si es todos los hombres se salven, René, adivina, tú estás incluido. Si son todos, tú estás incluido ahí. Así que Dios me habló esa noche por su palabra. Dios quiere que todos los hombres se salven y que vengan al conocimiento de la verdad. Pero recuerde que no hay conocimiento de la verdad si no se practica. Entonces no te beneficias. Si tú conoces la verdad y la practicas, entonces la voluntad de Dios será útil y eficaz en tu vida y en la mía. Así que Dios quiere que todos los hombres se salven. Por eso estuvo dispuesto a buscar la oveja perdida. Por eso estuvo dispuesto a buscar la moneda perdida. Y por eso estuvo dispuesto a recibir al hijo pródigo, que se perdió, pero su amor lo encontró a la distancia y lo trajo. Dios está interesado en que tu familia se salve. En que desde el más pequeño al más grande se salve. Segundo, Dios quiere que tú y yo crezcamos. Primero es que Dios quiere que tú y yo seamos salvos. Esa es la voluntad de Dios para la raza humana. Por eso proveyó un sacrificio. Y por eso hizo una promesa. Segundo, Dios quiere que tú y yo crezcamos. Vamos a buscar ese versículo. Colosenses 4:12. Alguien que lo busque, por favor. Colosenses 4:12. Yo espero hasta las 10. Gracias, Margarita. Dice, os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre esforzándose por vosotros en oración, para que estéis firmes, perfectos y completos de toda la voluntad de Dios. Para que estéis firmes, completos. Pastor, ¿usted se la mano? Sí, 4:12, 12. Fue el que ella leyó, ¿verdad? Sí. Ah, bien. Para que estéis completos. ¿Verdad? Completos. Así que Dios quiere que nosotros crezcamos. Y el crecer no tiene que ver con crecer en estatura, sino que tiene que ver con madurez. Que si eres impaciente, llegues a ser paciente. Que si tu temperamento es explosivo, que llegues a ser pacífico. Porque eso fue lo que Jesús hizo en la vida de sus discípulos. Los violentos se volvieron mansos. Porque Juan era un hombre que no lo pensaba dos veces. Y Pedro tampoco. Señor, no te quieren dar paso los samaritanos. ¿Tú no crees que debemos hacer lo mismo que hizo Elías? Vamos a demandar que caiga fuego del cielo. ¿Y por qué ustedes creen que ellos le dijeron eso a Jesús? Porque ya habían visto que Jesús tenía el poder de hacer cualquier cosa. Y dijeron, bueno, si este es capaz de darle comida a la gente, ¿quién se va a atrever a ser nuestros enemigos? Y estos sinvergüenzas no quieren no te quieren dar paso. Pues Señor, vamos a acabarlos de una. ¿Y qué Jesús les dijo? Yo no vine a destruir la gente, sino a ¿qué? A salvarla. Yo no vine a destruir la gente, yo vine a salvarla. Tranquilo, mi hermano. Tranquilo, Juan, tranquilo. Pero después ese mismo hombre, que era impetuoso, llegaba a escribir, amados, hijitos.
Se le conoció como el discípulo del amor, era un hombre amable. Ya él no tenía ese cólera por dentro, ¿verdad? Ese coraje, sino que era paciente. Igual que Pablo. Pablo era un hombre enérgico, pero también entendía que él tenía que vencer el mal con el bien. Así que Dios quiere que tú y yo crezcamos en carácter. Tercero, alguien que me busque Efesios 5:17. Efesios 5:17. Voy a buscar eso. Efesios 5:17. Dios quiere que tú y yo seamos llenos de su Espíritu. Que de paso es el mayor regalo. ¿Saben que el Espíritu Santo es nuestro mayor regalo? Con razón ahora yo entiendo por qué el pastor Morris Benden escribió un librito que se titulaba Tu amigo el Espíritu Santo. Él lo captó muy bien. El Espíritu Santo vive en este planeta con nosotros y a veces eso se nos olvida. Si Jesús vino físicamente a este planeta, pero Jesús se regresó, pero nos dejó su Espíritu. Y ese Espíritu se mudó a este planeta y está aquí con nosotros. Y Dios dice que quiere llenarte de su Espíritu. A mí, a ti, a la familia. ¿Cuál va a ser la diferencia de tu familia a la mía y la del mundo? Si es una familia llena del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Ese va a ser la única diferencia. Porque lo demás es casi todo igual. La familia que sirve a Dios se enferma, igual que la que no le sirve. La familia que sirve a Dios tiene dificultades económicas, igual que la familia que no toma en cuenta a Dios. Es lo mismo. La diferencia entra en que unos están llenos de su Espíritu y otros no. Así que si Dios quiere llenarte de su Espíritu, Él mismo te dice, si tú me pides el Espíritu, yo estoy dispuesto a dártelo. Así que leemos aquí, Efesios 5:17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed lleno ¿de qué? Del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo. Así que Dios quiere que tú y yo seamos llenos de su Espíritu. Y una más. Primera de Pedro 2:15. Alguien que lo busque, por favor. Primera de Pedro 2:15. Y lo pueda leer, por favor. Primera de Pedro 2:15. La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes haga callar a la gente ignorante que los acusa sin fundamento alguno. ¿Ese es? Primera de Pedro 2:15. ¿Sí? Que con buenas obras acallemos a quienes. A los otros. Así que Dios quiere que tus buenas obras le ayuden a él a explicar de qué se trata el reino de los cielos. Por eso también Jesús dijo, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen ¿a quién? Al Padre. Mira, tú y yo validamos su reino en esta tierra. En una ocasión, el señor Troy, y el apellido no lo puedo decir, quería visitar un parque, el Yosemite Park. Pero dentro del parque hay unas cascadas. Entonces él estaba un poco perdido y comenzó a preguntar y se detuvo cerca del pasillo y habló con unas personas y le dijo, ¿dónde puedo encontrar las cascadas? ¿Cómo yo puedo llegar a las cascadas desde aquí? Y entonces el hombre le miró y le dijo, eso es imposible. Y él se enojó y dijo, pero tú me estás diciendo a mí que en este país donde tú y yo vivimos,
Se supone que desde cualquier sitio podemos llegar a otro lugar. Y él le dijo, sí, pero es que lo que usted está buscando, no hay una carretera que llegue hasta allí. Porque usted tiene que dejar el carro lejísimos en un lugar, tiene que caminar por un trail, tiene que subir montaña, tiene que bajar. Y cuando usted haga todo eso, y usted entonces podrá descubrir el lugar que usted está buscando. O sea que usted tiene que participar. No lo va a encontrar así simplemente pasando. Usted tiene que bajarse, tiene que entrar en la dinámica de descubrir, de ir, de caminar, de bajar hasta llegar al lugar. Y a Dios y su voluntad se le descubre de la misma manera, es caminando con Él. Es conociéndole diariamente. Dios te va a mostrar cuál es su voluntad, que es agradable y perfecta. Yo le traje una historia, voy a poner el PowerPoint. En Juan capítulo 17 hay un versículo que a mí me fascina. Finalmente Dios quiere que tú y yo vivamos con Él. Esa es su voluntad. Dios quiere que vivamos con Él. Por eso fue que Jesús oró y dijo, Padre, yo quiero que donde yo voy a estar, los que tú me has dado, yo quiero que ellos estén conmigo. Y ahora le voy a hacer una historia. Esa la leí hace muchísimos años en el National Geographic Explorer y me fascinó. Luego que la leí comencé a reflexionar y le saqué una enseñanza y la voy a compartir con ustedes. Ese es el señor Sidney Pozuelo, él es un brasileño. Allá en Brasil hay una carrera que se llama un sertanista. Eso no lo dan en casi ningún lugar de este planeta, excepto creo que en Brasil y en otro lugar más. ¿Y qué es un sertanista? Son aquellas personas que se dedican a conocer personalmente y experimentalmente la vida de los indígenas. Y para protegerlos, conocer la vida, cómo hablan, cómo viven. Se dedican toda su vida a eso en la selva. Y él había contactado a otras tribus y las había conectado con el mundo actual. Y el señor Pozuelo había escuchado en otras conversaciones que él había tenido con otras tribus acerca de los indios flecheiros. Y él comenzó a hacer una investigación. ¿Quiénes son los indios flecheiros? Y lo único que coincidía en cada conversación que él tenía con otras tribus que él había conectado con el mundo actual, era que los indios flecheiros eran unos indios peligrosos y que estaban dispuestos a defender su lugar, costara lo que costara. Entonces, él vio que mientras él conectó las otras tribus, le dieron honores a él por hacer ese descubrimiento. Pero él notó algo, que mientras él los conectaba con el mundo actual, muchos de esos indios caían en el vicio porque la gente del mundo actual los engañaba. Les cambiaban alcohol, tabaco, por cosas que los indios tenían que eran valiosas. Y comenzó a ver que la vida de los indios se destruía su cultura, se destruía su familia, se destruía todo. Y en esta ocasión él dijo, mi expedición va a ser diferente. Yo quiero saber dónde viven los flecheiros, pero yo no los voy a conectar con el mundo actual. Solamente quiero saber dónde viven para proteger su área y no dejar que nadie los moleste. Así que él planificó muy bien el viaje, pero para hacerlo tuvo que contratar a unos rastreros, que ellos son personas que han vivido en la selva, que eran indios antes, que él conectó, ¿verdad?, con el mundo actual de otras tribus, y él tuvo que contratarlos para que le enseñaran el camino y el lenguaje de la selva. Y ahí están en un viaje, eran 2 barcos, y entonces la expedición fue de junio a septiembre en el río Amazonas. Yo una vez tuve la oportunidad de ir a Brasil y mientras volaba por encima de Brasil el avión, cuando yo miraba hacia abajo parecía una serpiente bien larga, color marrón.
Y era el río Amazonas que se veía desde los cielos. Pero era algo muy impresionante. Era puro color verde y solamente el río color fango. Color fango. Así que ahí está el mapa de la expedición. Ellos comenzaron aquí. El 8 de junio del 2002. Y tenían que recorrer todo este río. Subir hasta allá y bajar. Y acá terminaron el 3 de septiembre. Casi 3 meses casi 4 meses en el Amazonas. Casi 4 meses en el Amazonas. Primero comenzaron en una lancha, pero ya después esa lancha no podía seguir por lo profundo del río, era muy mínimo y ya la lancha no podía pasar, así que se bajaron y a caminar. Selva adentro, ese es el río, ¿verdad? Ese es Tepi, él es uno de los indios que él contrató. Tienen la capacidad de encontrar en esa selva huellas de otros indígenas. Al final, ellos tuvieron que construir su propia canoa. Ahí está el árbol que derribaron. Quemaron, voltearon, le hicieron un hueco al árbol, lo voltearon, lo quemaron. La madera fue flexible y construyeron la canoa. Eso les tomó un tiempito. Comían de todo allí, ¿verdad? Pero ese lugar donde están, le estoy resumiendo la historia para no hacérsela muy larga. Ese lugar donde están es el lugar de los flecheiros. Finalmente lo encontraron. Pero notaron algo. Había humo saliendo, había comida. No los vieron a ellos, pero ellos notaron que tampoco estaban las armas de ellos. Se las habían llevado. Y uno o varias personas le dijeron al señor Pozuelo, tenemos que irnos inmediatamente porque si nos quedamos un largo rato aquí, nos van a atacar porque ellos se llevaron sus armas. Así que habían contactado el lugar porque alguien desobedeció. No querían contactarlo, sino que saber dónde vivían y para proteger el lugar. Pero 2 de ellos que él había contratado les dio compensar de que eran sus ancestros, sus familiares, y desobedecieron las instrucciones y se fueron. Y como no regresaban, tuvieron que salir a buscarlos. Y cuando los salieron a buscar, fue que dieron con el lugar. Pero se fueron. Y construyeron la canoa y regresaron. Yo me quedé pensando, ¿cuál es la diferencia? Si el Señor quiere que tú y yo seamos salvos, esa es su voluntad para nosotros. La historia, ¿qué enseñanza le podemos sacar? Es una historia de contraste, de diferencia. Porque la misión del señor Pozuelo es simplemente proteger el lugar, pero finalmente los indios van a morir allí de malaria, de infecciones, de algún animal feroz. Van a morir allí. Pero Jesús estuvo dispuesto a dejar el cielo, montarse en una canoa en nuestra selva, para tener contacto con nosotros. Él sí quiere tener contacto con nosotros, para llevarnos con Él, porque Él quiere que donde Él va a vivir, que tú y yo estemos con Él. La pregunta es si tú y yo queremos regresarnos con Él, porque Él sí quiere. Él sabe que si no nos contacta, estamos perdidos. Si no conocemos su voluntad, estamos perdidos. Pero si la conocemos y la practicamos, entonces nos beneficiaremos. Ojalá que tú y yo deseamos como familia conocer la voluntad de Dios, que es salvarnos, es crecer, es ser llenos de su Espíritu y con nuestras buenas obras callar a los que se oponen a Dios. Oramos. Querido Padre, gracias porque tu voluntad es clara, expresada en tu palabra, pero tiene que ver más con conocerte a ti. Así como en tu palabra dice que preguntemos, que nos paremos en los cruces y preguntemos cuál es el buen camino. Y es que el buen camino solamente se descubre con el Dios bueno, porque todo lo bueno proviene de ti. Y si queremos conocer el buen camino, necesitamos conocerte a ti. Y así descubriremos día a día cuál es tu voluntad sagrada y perfecta para nosotros. Llénanos de tu Espíritu
Ayúdanos a crecer y que podamos vencer el mal con el bien. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Buenas noches.